Buenas tardes chicos, vamos a arrancar la clase. Fundamentos de informática para ingeniería naval. Gabinete de informática 1 para ingeniería pesquera. Bueno, el tema de hoy, ya les pasé el apunte por el grupo de WhatsApp, vamos a hablar de seguridad informática. Para este tema vamos a tratar de ver si lo podemos dar en dos clases, posiblemente necesitemos una tercera. Vamos a arrancar primero por lo que son los pilares de la seguridad informática. Existen tres pilares, de acuerdo al consenso de la mayoría de los especialistas. Vamos a ver que vamos a incluir un par de pilares más, pero bueno, empecemos hablando. Uno de los pilares es la integridad. Yo les explico cada uno de los pilares que son. El otro es la confidencialidad. El último es la disponibilidad. Estos son los tres pilares importantes. Después vamos a incluir dos pilares más que los voy a anotar ahora y les voy a explicar qué es cada uno. Que son la autenticidad y la no repudiabilidad. ¿Sí? Les explico qué es cada cosa. Integridad, básicamente, lo que quiere decir es que la información esté siempre íntegra, que no tenga daños, que esté completa, ¿sí? O sea, que esté entera. ¿Sí? Es el significado de la palabra. La confidencialidad está un poquitito quizás más fácil de verlo para los que no tocan seguridad de oído, que es el hecho de que la información no esté accesible a personas que no tienen que accederla, ¿sí? O sea, es una información, cuando hablamos de confidencialidad, le limitamos el acceso solamente a la gente que tiene que ver la información y no a la gente que no la tiene que ver. Y la disponibilidad, que también es una de las cosas muy importantes y quizás es una de las cosas en las cuales la mayoría de los ataques se basan, es que la información esté accesible cuando la necesitamos. ¿Sí? Eso es una de las cosas importantes. Entonces la información tiene que estar entera, o sea, íntegra, sin daños, ¿sí? Tiene que ser accesible solamente por las personas que pueden verla y tiene que estar disponible cuando las personas lo necesitan. Eso no significa las 24 horas del día, sino simplemente cuando hace falta, tiene que estar. ¿Sí? Si no, hay algún problema de seguridad que está fallando. Para cada una de esas cosas hay distintos tipos de ataques y tipos de defensa. Vamos a ir hablando después un poquitito de cada cosa dentro de un rato. Pero vamos a agregarle otros dos pilares que hacen falta para poder completar un poquitito esto. Si uno lo analiza desde el punto de vista de por qué algunos autores no lo toman en cuenta, porque podrían de alguna forma ser incluidos dentro de estos otros pilares. Pero bueno, vamos a hacerlo porque tienen cierta relevancia importante. Por ejemplo, la autenticidad básicamente significa que además de estar sin daños de información, la información tiene que ser real. Ahora estamos justo en una época que cada vez parece que está creciendo con todo el tema de las fake news y todas esas cosas que hacen que básicamente hay un gran problema de seguridad informática a nivel global en cuanto a que hay un montón de información toda mentira. Entonces, en ese sentido, pero desde el punto de vista de los cuales nos vamos a manejar nosotros, que la materia está enfocada hacia nosotros como ingenieros en otra cosa que no tiene nada que ver con informática, pero que estamos tratando de concentrarnos en el uso que le vamos a dar nosotros a la informática como herramienta y cómo vamos a aplicar la seguridad sobre nuestras cosas. Aunque todas estas cosas también es importante que las tengamos en cuenta porque hoy en día la informática está en todos lados, o sea, cualquier cosita que hagamos está toda la informática de por medio y nuestra persona en sí mismo ya tiene un perfil informático y una existencia informática que a veces se suele confundir un poquitito con la existencia real con la cual estamos. El último de los pilares, que es el tema de la no repudiabilidad, esto lo que quiere decir
es que tanto la persona, generalmente cuando alguien genera información y alguien recibe información, de ambos lados, ambas partes no pueden negar haber hecho ese acto. O sea, si yo envío un mensaje, de alguna forma, para que el mensaje sea seguro, la persona que lo envió no puede negar haberlo enviado, o sea, no se puede alguien falsificarse y hacerse pasar por otro, y si la persona realmente lo envió, tiene que también poder demostrar que efectivamente el mensaje fue enviado, y al mismo tiempo también el que lo recibe no puede negar no haberlo recibido. O sea, por ejemplo, si a vos te mandan una carta certificada con una citación judicial, a vos te obligan a poner una firma físicamente. Entonces esa firma garantiza que vos después tenés que decir, sí, a mí yo recibí información, y por más que después el papel lo abolles sin leerlo y lo tires a la basura, vos no podés negar que el papel te llegó y vos admitiste haberlo llegado. O sea, legalmente, cuando pasa eso, es como que vos hubieras leído y estás notificado de lo que sucedió. Entonces, la no repudiabilidad es más o menos como los tildes del visto del WhatsApp. O sea, si a vos te aparecen 2 tildes azules, quiere decir que la persona del otro lado leyó tu mensaje, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? Bueno. Si no te contestaron, la no repudiabilidad de los tildes azules significaría que vos podés decir esta persona me ignora o cosas por el estilo. No siempre pasa así, o sea, hay montones de cuestiones técnicas donde hay que garantizar el por qué aparecen cosas como que si efectivamente se fue enviado o no, a veces un mensaje de confirmación de que fue hecho o no, pero desde el punto de vista técnico, la no repudiabilidad a veces se asocia con conceptos como la firma digital. ¿Sí? Hola Maxi, ¿cómo estás? Maxi, que está ahí leyendo, trabaja también en seguridad informática y estaba ahí justo testigo de nuestra charla. Pero bueno, esto en cuanto a lo que son los pilares de los que trabajan en el tema. Nosotros desde el punto de vista académico, o sea, recordamos, estamos concentrándonos en la seguridad desde el punto de vista de nuestro uso de la herramienta informática como ingenieros que no somos informáticos, y entonces lo que nosotros nos vamos a concentrar, vamos a hacer un papel más simple en lo que es la seguridad informática y nos vamos a concentrar en 2 aspectos fundamentales. ¿Sí? Uno va a ser la protección de la información, vamos a ver un poquito a qué nos referimos, y el otro aspecto que también es muy importante es la recuperación en el caso de algún daño o alguna otra cuestión. Cuando hablamos de protección vamos a charlar un poquitito de todo, pero vamos a concentrarnos básicamente en 2 aspectos. Uno, lo que es el tema del hardware, o sea, cómo proteger el equipamiento en sí mismo, y vamos a enfocarnos un poquitito en lo que son las amenazas que puede llegar a tener el hardware para poder decir de qué me tengo que proteger y en función de eso qué medidas puedo tomar. Hay cosas que por ahí son inevitables y entonces en algunos casos también entra en juego el otro factor en el cual nosotros vamos a contar, que es si tenemos un incidente o algo que nos hace perder la información o algo, ¿cómo hacemos para poder continuar con nuestra vida profesional y recuperar esta información y seguir avanzando? Y bueno, el otro aspecto en el cual vamos a concentrarnos es en la parte de software, ¿no? O sea, qué pasa con la información en sí misma al margen del aparato donde están almacenadas esa información. Entonces, en cuanto a lo que es recuperación, vamos a hablar, se los voy a mencionar ahora rápidamente porque vamos a dedicarle una clase más especializada por una cuestión de tiempo y no vamos a llegar a poder hablar de todo esto. Generalmente se basa en que tengamos una buena política de backups o de copias de seguridad. O sea, tenemos que entender también el backup, qué aspectos de seguridad le vamos a tener que incorporar a la copia de seguridad que vamos a hacer, porque al tener copias también significa otros lugares en los cuales la información puede llegar a verse comprometida de acuerdo a los pilares que vimos anteriormente. O sea, una copia de la información puede ser tan vulnerable como la información original. Entonces, en ese sentido, también vamos a concentrarnos cuando hablemos de lo que es la recuperación. Pero bueno, básicamente es todo lo que vamos a hablar de las copias de seguridad o los backups. Vamos a hablar después. Concentrémonos en lo que es la protección.
Y dijimos que nos vamos a concentrar en dos aspectos, uno que era el hardware y otro lo que es el software, ¿sí? Y en ambos casos vamos a definir alguna lista de cosas de las cuales nos tenemos que cuidar, o sea, lo vamos a llamar unas amenazas. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de amenazas, tenemos que imaginarnos qué es lo que puede pasar a lo cual se vea comprometido el hardware en sí mismo. Algunas por ahí son bastante obvias, o sea, por ejemplo, en cuanto al hardware, podemos tratar de evitar que el hardware se nos rompa. O sea, vamos a poner acá daños o fallos. Otro caso que se nos pierda o que nos lo roben. Puede haber accidentes o inclemencias del tiempo, o sea, que caiga un rayo de una tormenta y nos queme el aparato, por ejemplo, o que haya una inundación en ciertas zonas donde son inundables. Acá en Mar del Plata no tenemos ese problema, pero en otras ciudades del país son cuestiones que están cerca de ríos. Es muy común que en ciertas épocas del año el río crezca y si no hay defensas, pues ha habido casos en los cuales bueno, el agua te llega y te inunda toda la computadora. ¿Cómo te haces para defenderte de eso? Bueno, a veces es difícil. Pero bueno, a ver qué otras cosas. Accidentes, ¿sí? O sea, puede pasar que venimos, le estamos limpiando y en el accidente se nos cae la computadora al piso y se rompe, o cualquier otra cosa que puede pasar. Pasa el gato y nos pisa el cable, que se hace un cortocircuito. Cualquier cosa que puede pasar, vamos a poner acá. Podemos darle una categoría específica, por ejemplo, a fallos en la alimentación eléctrica. ¿Sí? Y todo ese tipo de cosas. Muchas de estas cosas por ahí no tienen una seguridad muy clara, más que tener cuidado de nosotros. O sea, si nosotros andamos con el celular por la calle y andamos hablando por teléfono sin mirar todo el tiempo qué es lo que pasa a nuestro alrededor, estamos expuestos a que nos roben el teléfono. Entre esas cosas vamos a ver ahora una lista de cuestiones más importantes que tenemos que tener como para estar más o menos protegidos. Y siempre la más importante es el factor humano. Y vamos a agregar entonces algunas cuestiones más, porque el software también de alguna manera está sometido a estas mismas amenazas que tiene el hardware, más un par de amenazas. Sí, más mantenimiento también. Bueno, decíamos, el software tiene también un par de amenazas adicionales que tenemos que tener en cuenta, que son específicas con respecto al software, que por ejemplo el ataque de algún hacker o algún virus informático. Y obviamente también el software está sujeto también a ciertos fallos del sistema operativo o del software que se utiliza o del hardware en sí mismo, que puedan estar dañados y que provoquen un daño en la parte del software de la informática. Entonces, en general, sabiendo de qué nos tenemos que defender, ¿sí? Esto siempre obviamente uno tiene que agarrar y hacer una lista, o sea, por ejemplo, es muchísimo más fácil defender una computadora de escritorio, que llamamos, que la tenemos en nuestra casa, donde a lo mejor tenemos que, para la seguridad que tenemos que tener es poner, cerrar la puerta con llave, poner una alarma, cámaras de seguridad, etc. Depende obviamente de qué tan valioso es lo que estamos defendiendo. Uno tiene que hacer siempre una idea de un costo-beneficio, en cuánto estoy yo dispuesto a invertir en medidas de seguridad para que no nos pase nada, con respecto a cuánto vale lo que yo estoy protegiendo, ¿sí? Entonces hay cierto porcentaje de cuestiones que uno tiene que decir, bueno, voy a gastar plata en un sistema recontra sofisticado de alarma con sensores de temperatura, que si hay un grado de diferencia cuando entra una persona en la habitación salta una alarma en la CIA, para defender a lo mejor mi Candy Crush. Entonces, quizás la proporción del costo-beneficio no tenga mucho sentido,
Pero si nosotros trabajamos en ciertos proyectos importantes, incluso no le restemos valor a nuestra trayectoria profesional, porque ustedes, uno de los problemas que tiene generalmente la seguridad informática, y esto es una línea general, es que nosotros nos damos cuenta de lo importante que eran algunas cosas solamente después de haber tenido un problema. O sea, si tenemos un incidente de seguridad, ahí nos damos cuenta, puta, qué boludo que soy, cómo no hice esto antes. ¿Sí? Y ahí es donde empezamos a darnos cuenta de qué tan importante era o qué tanto valía eso que nosotros decíamos, no importa, no tengo problemas y no vale tanto mi trabajo. Los accidentes ocurren en los momentos más imprevistos y uno tiene que tener una capacidad de recuperación o de resiliencia ante todas esas cosas, esas posibilidades de cosas que pueden suceder. O sea, si se nos rompe la computadora, siempre las leyes de Murphy están jugando su factor y siempre van a pasar que el daño se va a ocurrir en el momento en el cual pueda producir una mayor cantidad de impacto de daño, cuando tenés menos tiempo y cuando estás con una situación muy urgente que tenés que solucionar con eso que estás haciendo. O sea, generalmente, si vos la semana siguiente, la semana anterior a que te estás por recibir, que tenés que presentar el proyecto, ahí sí se te rompe la computadora, te das cuenta que no habías hecho copia de seguridad y justo tenés que ir a defender tu trabajo, el proyecto para recibirte de ingeniero, y se perdió todo. O sea, no es un caso que es raro de ver, es muy frecuente que suceda. A veces, como les digo, son las leyes de Murphy, a veces es una cuestión de estrés, porque el hecho de que uno cuando está haciendo ciertas cosas que a lo mejor no son tan habituales con la computadora, cuando uno trabaja el uso normal, tiene cierta frecuencia de sentarse en la computadora tantas horas al día o tal cosa, y hay momentos en los cuales uno está poniéndole mayor cantidad de carga horaria porque tiene que terminar un trabajo y ahí le exige, y en ese momento que le exige a lo mejor uno no se da cuenta y tenía una fuente de mala capacidad o una UPS que no estaba funcionando bien o algo, y hace que se genere el daño justo en el momento en el cual uno le está realmente exigiendo al equipamiento. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. Cuando hablamos de la seguridad, como les digo, uno siempre entra en conciencia en estas cosas después de que ocurrió un accidente. Entonces hay que preverlo, anticiparlo y de alguna forma tener esta listita y algunas otras cosas que pueden ustedes pensar, que pueden agarrar y pensar cómo hago si pasara esto, qué tengo que protegerme y qué es lo que voy a tener que cuidar y cómo hago si me sucede. Pero desde el punto de vista de las medidas de protección, que yo tendría que, yo si no me olvido de nada, desde el punto de vista de las medidas de protección yo tendría que tener en cuenta como para de alguna forma seguir un lineamiento y decir en qué me tengo que poner yo para sobre todo proteger el hardware y el software. En cuanto a hardware, muchas de las cosas ya las hablamos en las clases anteriores de hardware, o sea, si tengo que defenderme de un fallo de alimentación, tengo que poner una UPS para evitar que se me corte la luz justo cuando estoy trabajando. Si hay una tormenta eléctrica, tomaré las precauciones de desconectar el equipo. Muchas medidas ahí ya son bastante, ya las hemos ido hablando a lo largo del tiempo. Vamos a concentrarnos un poquitito en la parte de software y vamos a hablar de 4 aspectos en el orden de importancia en los cuales nosotros tenemos nuestras posibilidades de actuar, que uno de ellos es precisamente el factor humano, y lo que vamos a hablar de lo que es, vamos a hablar de acá, de conducta. ¿Sí? Entonces, la conducta sería lo que nosotros hacemos con la computadora y es el factor, digamos, el eslabón más débil de toda la cadena de protecciones que podemos llegar a tener. Si yo, por ejemplo, quiero conocer la contraseña de alguien, la manera más fácil de obtenerla es decirle, hola, ¿qué tal? ¿Me podés dar tu contraseña? Y obviamente me la da, ¿no es cierto? Sí, no. Bueno, pero aunque ustedes no lo crean, existen técnicas que generalmente entran en lo que nosotros llamamos ingeniería social, y la ingeniería social no es una carrera universitaria, ¿sí? No entiéndanlo, no es que alguien se va a recibir de ingeniería social y que se estudie en la UTN o en la UBA o en cualquier otro lado, sino que es una manera, un montón o conjunto de métodos
pues están destinados a que la víctima o la persona haga algo que normalmente no haría. ¿Sí? Entonces es una forma de engaño, no es estrictamente engaño, pero es básicamente, involucra un montón de factores de engaño donde a vos te hacen de alguna manera caer en la trampa, aprovechando las debilidades del ser humano. ¿Sí? Debilidades del ser humano, hay montones de características que son, por ejemplo, la curiosidad, las ganas las ganas de ayudar a la gente, la solidaridad, el morbosismo. Hay montones de cuestiones que hacen a nuestra característica de humanos como humanos que somos, que son explotables y aprovechables. O sea, por ejemplo, a veces te puede llegar un correo electrónico que diga, mirá las fotos de Cristina Kirchner en bolas. Entonces, hay gente que puede decir, qué sé yo, ¿las querés ver o no las querés ver? Las fotos de Cristina Kirchner, qué sé yo, a mí realmente por ahí no me mueve un pelo, pero aunque sea por el solo hecho de la curiosidad, o alguno que pueda tener un fetiche de querer decir, quiero ver a Cristina Kirchner en bolas, dice, bueno, vamos a ver cómo está Cristina Kirchner en bolas. Bueno, pero te dice, bueno, sí, está bien, te muestra a lo mejor la primera parte, y para ver el resto tenés que poner el número de la tarjeta de crédito, o tu contraseña, o algo, o simplemente no te muestran nada y vos caes en la trampa y pensás que estás viendo, puta, esto está andando mal, y lo que hiciste al hacer clic ahí es simplemente hacer una descarga de un archivo que después se dedica a recolectar cada tecla que vos tipeás en la computadora o cualquier otra cosa que hacen que vos permitís, por una cuestión de una debilidad tuya, que permitiste el acceso al usuario. O sea, es generalmente la mayoría de las empresas serias, esto digo la mayoría porque a pesar de todo lo que uno pueda llegar a hablar en seguridad informática, todavía hay montones de empresas que cometen errores muy básicos, donde hay cosas que parecen que no deberían hacer nunca y sin embargo las hacen. Pero la mayoría de las empresas serias, por ejemplo, digamos un banco, nunca te va a mandar un correo para preguntarte datos personales o una contraseña para que vos puedas acceder. O sea, hay muchas cosas que no harían, y a veces te puede llegar algún correo que diga, tu tarjeta de crédito está por vencer, o tenemos un problema, hemos tenido un problema de acceso en tu cuenta bancaria, y si no accedes, no actúas con urgencia, no vas a poder, vas a perder toda la información que tenés o todo tu dinero, y entonces apurate porque esto, si actúas ahora te podemos rescatar todo. Y entonces te obligan a que, por una cuestión de decir, te da un poquitito de miedo, y decís, bueno, por las dudas voy a entrar, y te piden automáticamente una serie de datos, bueno, denos su dato de tarjeta de crédito para poder solucionar su problema, listo, ya está, pero no se preocupe, su problema ha sido solucionado. Y en realidad lo que hicieron fue capturarte la información por medio de una medida donde a vos te dio un susto de que pierdas todo. Son técnicas muy comunes, donde en general la gente que tiene un poquitito de experiencia a veces puede llegar a defenderse, pero incluso expertos suelen caer en la trampa si el engaño está bien elaborado. Pero bueno, generalmente cuando nosotros hablamos de conducta, hay muchas cosas, es para hablar largo todo esto, pero hay muchas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta como usuarios de una computadora, en las cuales no tenemos que caer a la hora de hacerlo. O sea, por ejemplo, no es conveniente entrar a sitios, sobre todo cuando navegamos por internet, a sitios que tienen reputación medio dudosa, o sea, qué sé yo. Estas clases son más divertidas de darlas en vivo, pero a alguno de ustedes les puede gustar la pornografía, por así decirlo. No es algo que no vamos a criticar una cuestión moral, ni vamos a hacer una clase de ética al respecto, pero les puede gustar la pornografía. De hecho, es la industria que más dinero mueve en el mundo, y entonces podemos llegar a decir hasta qué punto puede ser legal o no. Sobre todo ahora, por ejemplo, incluso el presidente se le ocurrió decir, como una de las medidas para combatir el aislamiento, vamos a hacer sexo virtual entre todos. O sea que básicamente nos está dando un ok a que todos veamos pornografía. Los servicios premium de pornografía de internet liberaron sus servicios durante la etapa de cuarentena, para que son servicios normalmente son pagos, ahora todo el mundo tenga acceso. Entonces, en cierta forma, hay sitios de pornografía que tienen cierta reputación, en el sentido de que, bueno, está bien, vamos a terminar entrando en un sitio pornográfico,
Y hay sitios que no tienen tan buena reputación y que generalmente tienen alguna consecuencia adicional que el solo hecho de haber entrado. O sea, a veces entramos a un sitio y el solo hecho de entrar significa que se nos mete en nuestra computadora algún robo de otros credenciales o de otra, no quiero hablar con terminología muy técnica, pero básicamente se nos puede meter algo en la computadora como consecuencia de habernos metido en un sitio que no es conveniente haber entrado. O sea, en general, en una política de conducta es decir, no me voy a dedicar a meterme en sitios, por más desesperado que tenga, de necesidad de tener un desahogo sexual, como pasó ahora hace poquito, pero sin entrar en eso, nos vamos a cuidar y no entremos en algo, por lo menos sin saber que es que el sitio tiene cierta reputación o ser conocido. Lo mismo sirve no solamente con respecto a pornografía, o sea, a veces es común, sobre todo en países tercermundistas como el nuestro, que queremos tener acceso a software de una manera gratuita, por decirlo de una forma. O sea, nosotros sabemos que el software a veces es más caro que el hardware en el cual se utiliza, pero es algo que nosotros no tenemos conciencia. Nosotros creemos que el gasto de comprar la computadora, que ya de por sí es oneroso, o sea, tenemos que pensar que comprar una computadora es un esfuerzo económico bastante importante para la mayoría de nosotros, y que ya con eso debería ser suficiente. O sea, nosotros compramos la computadora y ya tiene que andar haciendo absolutamente todo, y eso no es cierto porque también necesitamos el software que tiene que estar funcionando en la computadora, y eso significa que es el trabajo de otras personas que se encargaron de hacer ese software, y esas otras personas tienen que ganar dinero al respecto, entonces van a venderte el programa. Y con lo cual, cuando nosotros pensamos, puta, me compré la computadora que me gasté 100.000 pesos en comprar la computadora y ahora voy a tener que gastar 50.000 en este programa y 50.000 en este otro, me sale otra computadora nueva para comprarme todo esto. Y entonces caemos en la tentación de tratar de conseguir el software de manera pirata o ilegal, y entramos a sitios en los cuales aparentemente nos dan ese programa gratuito para nosotros y decimos, bueno, está ahí, lo bajamos. Muchas veces ese programa trae un paquetito, un complemento, un regalito adicional, que es no solamente te dan el programa, sino otras herramientas que utilizan los piratas informáticos para tener acceso a nuestros datos o tomar control de nuestra computadora u otro tipo de cosas, que ya vamos a ver un poquito de qué se trata alguna de esas cosas. Pero bueno, básicamente la conducta hace un poquito al conocimiento. Esto estaría bueno haber tenido una charla con cada uno de ustedes como para poder evacuar dudas y otras cosas o charlar algunas cositas adicionales. En una clase contra una cámara a veces es más difícil de medir, sobre todo que tenemos un tiempo limitado. Así que vamos a dejar este tema por ahora. Es para hablar más, bastante más, y lo vamos a dejar por acá. El segundo tema que tenemos que tener como primera medida de cosas que son más normales o que ya acá entra en el punto de vista de la parte tecnológica de lo que es nuestras medidas de protección, siempre mantener el software y el sistema operativo actualizado. ¿Sí? Esto, si no tomamos ninguna otra medida de seguridad, ya con tener estas dos medidas, a veces mitigamos el 99% de todas las posibles amenazas. Ustedes tengan en cuenta que hay expertos que a veces te recomiendan no actualizar cosas como el sistema operativo. Generalmente un poquito está relacionado eso con lo que hablamos recién, o sea, una de las cosas que hace, por ejemplo, el Windows es que algunas de las actualizaciones no son realmente actualizaciones, sino que son programitas que entran para autoverificar si el sistema es legal o si lo instalaste de manera segura, o sea, de manera legal, digamos, o sea, si pagaste, y si está autorizado o activado, no te dice nada, y si no está activado de manera correcta te empieza a molestar con mensajes de a cada rato cada vez más molestos, que uno dice, puta, ¿para qué mierda actualicé el sistema operativo para después tener este mensaje a cada rato? Entonces, la mayoría de veces te dicen no actualices el software porque si lo llegas a tocar se rompe. ¿Sí? Entonces, no es cierto eso. Hay ciertas justificaciones en las cuales se puede llegar a postergar la actualización de un software que en general no nos competen a nosotros como usuarios de
de una computadora como herramienta, sino que es más que nada, tiene justificación. Vamos a hablar primero del por qué y después vamos a ver el por qué no. El software, el sistema operativo y el software generalmente salen a la venta con un propósito comercial, donde a veces se aceleran ciertos tiempos y a veces el solo hecho de desarrollar software en sí mismo es un trabajo demasiado complejo para asegurarse que salga bien de primera o de primer intento. Entonces, ¿qué sucede? Cada tanto se van descubriendo con el uso o con intentos de romperlo al software que hacen algunas personas que se dedican a eso, y se encuentran fallas o vulnerabilidades que se le llama al software. Vamos a concentrar un poquito en el sistema operativo, pero todo lo que voy a decir del sistema operativo es válido para cualquier otro software que usemos en nuestra computadora. Y entonces cuando se descubre un problema de algún daño que puede llegar a ser potencialmente peligroso, o sea, alguna manera que tiene o el hardware del software de fallar, o a veces, muchas veces, que permite un acceso indebido por alguien que puede conocer esas cuestiones, esas vulnerabilidades, y puede llegar gracias a eso, tener control de nuestra computadora o meternos algún otro bichito gracias a esas vulnerabilidades que están. En general, muchas de las vulnerabilidades que tienen los software, o sea, errores que tiene el software que todavía no fue corregido, a veces son conocidas de antemano por gente que es experta y que no las da a conocer porque se las guarda para un uso personal, hasta que se dedica a hacer el mal, tratando de que la empresa que actualiza el software no se dé cuenta y mientras tanto yo la voy aprovechando. Hay algunos otro tipo de especialistas en seguridad que lo que hacen es, cuando encuentran esas fallas, que son los buenos la mayoría de las veces, lo que hacen es reportar el problema a las empresas que desarrollan el software. Entonces le dicen: mira, tu software tiene un problema de seguridad en esto, corregilo cuanto antes, porque si no lo corregís lo voy a dar a conocer. Entonces lo fuerzan a las empresas a que hagan esas correcciones para evitar que otras personas que tienen malas intenciones se aprovechen de esas correcciones que hay. Y entonces cada tanto las empresas dedican su esfuerzo y sacan lo que se llaman parches de seguridad o actualizaciones de seguridad, donde corrigen errores que fueron siendo descubiertos a veces por la propia empresa y a veces por especialistas de seguridad que trabajan de manera externa, y corrigen el software. ¿Qué sucede cuando se corrige el software? Cuando sale la actualización, todo el mundo sabe que la actualización sale. O sea, supónganse que yo soy un hacker, ¿sí? Que yo soy una persona que quiero aprovecharme de las vulnerabilidades de una computadora, de un software, y justo veo que salió una actualización para corregir un problema que a lo mejor yo no conocía que es ese problema. O sea, yo soy hacker, pero no sé todo. O sea, ser hacker no significa saber todo. Y entonces, cuando sale este problemita que es esta actualización, yo lo que hago, vamos a hacer un caso hipotético: tengo dos computadoras, una la actualizo, la otra no, comparo a ver en qué se produjo el cambio. O sea, si corrigieron esto, quiere decir que en esto que está sin corregir, acá está el problema. Los especialistas, o sea, los que son buenos en trabajar en este tipo de cosas, los hackers, en menos de un día, o sea, en 0 días, por eso es que se llaman generalmente los problemas de los 0 day, ¿sí? O sea, el día que sale la actualización, ya tienen disponible una forma, porque se dieron cuenta por qué corrigieron esto, que era lo que estaban dando mal antes, y entonces tienen una posibilidad de aprovecharse de eso que estaba funcionando mal, ¿sí? Porque pueden escribir, tienen los conocimientos, tienen herramientas como para rápidamente aprovecharse de eso que no fue corregido. Como la gente no actualiza el software de manera inmediata en sus computadoras, sino que se van corrigiendo las computadoras de a poco, los primeros días son los días donde yo más voy a encontrar computadoras que no actualizaron y que por lo tanto pueden ser víctimas de un ataque o de aprovecharme de esas cuestiones. Entonces, en esos días que sale la actualización, automáticamente aparece un hacker que sabe cómo aprovecharse de ese problema de un software no actualizado. Y en general, cuanto más tiempo demores en que puedas actualizar tu computadora, más tiempo le estás dando a un atacante de poder acceder a tu computadora y accederla aprovechando eso que vos no corregiste. En general suele pasar también, no sé cómo andamos de tiempo, si tenemos tiempo todavía, por ejemplo,
El sistema operativo Windows ha tenido montones de versiones a lo largo de su historia. La última que salió de circulación, o sea que perdió el soporte, es el Windows 7, que en enero de este año dejó de tener soporte de la empresa oficial. Anteriormente a eso estaba el Windows XP, que también, si no me acuerdo en qué año, también dejó de tener soporte. Todas las versiones de Windows, por una cuestión comercial, ya lo hablamos la vez pasada, necesitan ser compatibles con las versiones anteriores, porque si no, una persona no compraría una versión nueva del sistema operativo, porque tendría que comprar no solamente el sistema operativo, sino además todo el software que usa normalmente. Entonces no voy a cambiar el sistema operativo si eso significa que no puedo usar más la computadora. Entonces, para poder seguir usando la computadora, necesito que lo nuevo que yo ponga siga haciendo lo mismo que hacía antes. En teoría mejor, pero por lo menos que haga lo mismo que hacía antes. Entonces, todos los diseños desde en la historia de los sistemas operativos mantienen básicamente la misma manera de hacer muchas de las cosas de los sistemas operativos. Y en general, cuando se encuentra una vulnerabilidad del sistema operativo, no es solamente de la última versión, sino que esa vulnerabilidad quizás estaba existente en todas las versiones anteriores, porque estaba en el corazón del diseño del software de las versiones anteriores, y se fue manteniendo a lo largo de las nuevas versiones, porque simplemente teníamos que mantener esa compatibilidad. Entonces, si yo corrijo el Windows 10 hoy, posiblemente la falla que está corregida en el Windows 10 y no corregida más porque ya no tiene más corrección en el Windows 7, exista también en el Windows 7. Entonces, si hay personas que hoy en día están utilizando Windows 7 o peor, Windows XP, hay un montón de correcciones que salen todos los días para el sistema operativo que hoy sí está corregido, que es el Windows 10, que no son más corregidas en el Windows 7. Entonces, un atacante puede ver qué pasó en el Windows 10, encontrar el problema, y en el Windows 7 no vas a tener manera de corregirlo, porque ya no tenés más soporte de la empresa que te lo van a dar como parte del servicio que te dan, o sea, te dan las actualizaciones todo el tiempo. Entonces, como consejo, en general, hoy en día, conectarse a Internet con una computadora con Windows 7 o peor con Windows XP es un suicidio, ¿sí? Entonces, es básicamente decir, tomá, te regalo mi computadora a cualquier persona que esté dando vueltas tratando de verificar qué hay conectado en Internet en este momento, y que hace que conectarse con un sistema vulnerable hace que básicamente le estamos entregando nuestra computadora en bandeja a cualquier persona no grata que quiera aprovecharse de eso. Entonces, como consecuencia, lo más importante que tenemos que hacer, y esto es más importante que todas las otras cosas que hagamos, medidas que hagamos en cuanto a software, es siempre tener el sistema operativo actualizado y con una versión que tenga soporte. Eso incluye que hoy en día no usen más Windows 7. Lamentablemente lo voy a extrañar. El Windows 7 a mí me gusta mucho, el Windows 10 lo detesto. Pero a pesar de todo, no queda otra hoy en día que utilizar Windows 10 si vamos a utilizar por lo menos el entorno Windows en cuanto a nuestro trabajo. Si no, tienen otras alternativas como Linux u otras cosas, otro tipo de software, pero todas con el mismo, todo esto que estoy hablando para Windows vale para cualquiera de las otras alternativas. O sea, no es que el mito de que Linux es más seguro que Windows es un mito, no es cierto. Incluso a veces en las versiones actuales hasta es todo lo contrario. El Windows 10 es un sistema operativo que está funcionando, que tiene bastantes buenos conceptos en cuanto a seguridad. Más que nada, generalmente se notan los problemas de los targets en cuanto al tipo que intenta aprovecharse del sistema operativo que estemos usando, en cuanto a cuánta gente hay utilizando estas computadoras. Entonces, cuando hay más gente utilizando Windows, es mucho más probable que el atacante tenga más motivación, porque le rinde más su esfuerzo en intentar atacar al Windows que a otros sistemas operativos que a lo mejor no son tan usados, y que entonces me va a costar mucho más encontrar víctimas. Entonces me resulta mucho más productivo, yo como atacante o como delincuente, intentar encontrar maneras de atacar el Windows que a lo mejor Linux, ¿sí? Eso no es tan cierto. No es tan cierto hoy en día, desde el punto de vista de que ya las computadoras más utilizadas por todos nosotros son los teléfonos celulares. Y los teléfonos celulares, en el entorno del teléfono celular, el Windows no existe. O sea, ya está. Ya Windows ya no tuvo un intento, llegó tarde al mundo de los teléfonos celulares.
y cuando intentaron realmente fue un fracaso comercial, y hoy en día los teléfonos celulares básicamente las dos cosas más importantes que hay son la línea que tiene la parte de Android o todo lo que tiene que ver con los iPhones que son la parte de Macintosh. Entonces estos son los dos sistemas operativos dominantes hoy en día y que por lo tanto son los que van a ser más atacados hoy por los hackers, porque son los que hay más probabilidades de encontrar víctimas. Entonces, bueno, el lo mismo vale. Y una de las cuestiones que tiene por ejemplo, el Android es que a veces las actualizaciones dependen del fabricante de la empresa, o sea, no es lo mismo la actualización para una empresa, un teléfono Motorola que un Samsung o otro tipo de líneas. A veces las empresas tienen de distintos periodos y generalmente la frecuencia de las actualizaciones no son como en el Windows, que aparecen a veces todos los días. Antes era el primer martes de cada mes o el segundo martes de cada mes, no me acuerdo, pero salían por lo menos mensualmente, sino que salen cada 3 o 4 meses las actualizaciones. Entonces, tienen otra política, tienen otras medidas de seguridad que la tienen que afectar, pero siempre que sale una actualización de nuestro sistema operativo, ya sea para el teléfono o para la computadora, traten de actualizarlo lo más rápido posible. Les dije que le iba a hablar de qué casos por ahí no conviene actualizarlo. Una cuestión de tiempo, vamos a dejarlo este tema recortado. Me gustaría, la verdad, charlar un poquito de todas estas cosas, pero no nos va a dar el tiempo para ver las otras cosas. Bueno, seguimos con los otros dos puntos importantes que podemos llegar a tener como medidas de protección. Como segunda medida de protección de nuestra computadora, es conveniente instalar lo que se llama un firewall, que es una parte que generalmente la mayoría de los usuarios convencionales de computadoras no conocen. El firewall, también llamado cortafuegos, es un pedazo de software destinado a controlar las conexiones entrantes y salientes de nuestra computadora con Internet. Es su principal función. Entonces, como la mayoría de las amenazas hoy en día hacia nuestra computadora están por el hecho de que la computadora está conectada a Internet, o sea, hoy en día una computadora no se la puede concebir si no la vamos a conectar a Internet. Entonces, la mayoría de las amenazas o de los ataques que vienen hacia nuestra computadora vienen a través de Internet, ¿sí? O sea, desde afuera, por Internet, sea una página que nos conectamos de manera, como decíamos recién, de pornografía, que tiene programitas que se nos meten sin que nos demos cuenta, o un hacker que está permanentemente escaneando la red para ver si encuentra computadoras vulnerables, o cualquier otra cosita que esté todo el tiempo conectándose, o precisamente incluso a veces, una vez que tenemos un malware, a veces el objetivo del malware es enviar datos a un hacker que está remoto, entonces necesita Internet para poder hacer esa recolección de datos personales, contraseñas, datos de tarjetas de crédito, lo que sea que haga falta, que necesite el hacker para hacer su dinero. Entonces el firewall es un software que controla esas medidas de seguridad, esas conexiones con el Internet, con el exterior desde nuestra computadora. En general, ya vemos seguir. La café de gusta. En la vida con las mascotas es así. Les decía, el firewall es el sistema operativo la mayoría de las veces trae un firewall por defecto. O sea, es un pedazo de software que activa en general las herramientas que vienen por defecto en nuestro sistema operativo suelen no ser del todo completas. A veces, por ejemplo, Windows tenía unas dificultades que hacía que controlara solamente las conexiones desde afuera hacia adentro de nuestra computadora y no tomaba tanto recaudo con las conexiones que eran originadas desde nuestra computadora hacia afuera, que a veces es la forma en la que el hardware, el malware se intenta conectar. O sea, a veces puede intentar un hacker, intentar vulnerar nuestra computadora y el firewall que viene por defecto
fácilmente bloquear eso porque son las más fáciles de ver, y puede estar cierto programa que tiene pinta de un programa legítimo, hacer una conexión que con nosotros le damos permiso porque supuestamente este programa es legítimo, y esa conexión que hace está realmente alterada y va a un sitio ilegítimo, genera ya el vínculo desde adentro de nuestra computadora, y eso ya es más difícil de bloquear. Entonces, en general, hay que tener, no voy a dar marcas acá, pero hay buen software gratuito que ustedes que se pueden llegar a conseguir para poder instalar en nuestra computadora un firewall de terceros y ponerlo. A veces es muchísimo más importante esto, y de alguna manera a veces esto puede llegar a compensar algunas de las cosas algunas de las deficiencias de acá arriba. Recuerden que esto es el orden de importancia. Si nosotros tenemos un buen firewall pero tenemos una pésima conducta en el uso de la computadora, por más bien defendida que tengamos todo esto, vamos a caer en la trampa y permitir el acceso indeseado de un atacante. Pero bueno, en este orden de importancia, el firewall es lo que nosotros tendríamos que tener, y esto deja como última de las medidas, que vamos a poner acá como número 3, tener un antivirus. Generalmente, a veces, si nosotros tenemos ya estas medidas acá arriba, esto a veces es más una molestia que una necesidad. Recuerden, esto desde el punto de vista del usuario que conoce lo que hace. Ustedes que a veces pueden pensar que conocen todo lo que tiene que ver con un uso de una computadora, y todavía hay medidas en las cuales un antivirus puede llegar a ser necesario para que nos alerte de cosas que nosotros no nos habríamos dado cuenta de otra manera. En general, como les digo, la mayoría de los ataques vienen por internet, con lo cual si yo tengo el firewall, esto acá lo hace redundante. Muchas de las empresas que se dedican a hacer antivirus básicamente incluyen estas dos cosas como un paquete, todo junto, donde te dan las dos cosas, donde te dan el antivirus y el firewall. En ese caso, si no tenemos algún programita de esos, nos conviene concentrarnos, nunca desactivar esto, o sea, siempre aprendamos a configurar estas cosas. El uso de estos programas requiere ciertos ajustes, o sea, uno de los problemas de los sistemas operativos más espantosos que hizo Windows en su historia es el Windows Vista. El Windows Vista tenía muchas buenas ideas, pésimamente implementadas. O sea, cuando nosotros usamos Windows Vista, nosotros queríamos abrir un programita y el Windows Vista nos aparecía una ventanita diciéndonos: ¿usted está por abrir este programita? Sí. ¿Está seguro que quiere abrir este programita? Sí. Pero mire que estoy por abrir este programita. Sí. Entonces, una serie de medidas. Entonces, cada vez que queríamos hacer algo, nos aparecían 7 u 8 carteles de advertencias de que lo que estábamos haciendo era potencialmente peligroso. El 99,9% de esas advertencias eran innecesarias porque no había nada peligroso en lo que estábamos haciendo y lo estábamos haciendo a conciencia. Entonces, ¿qué hacíamos? Uno de los problemas que tiene la seguridad y uno de los principios que tiene la seguridad es que demasiada seguridad es equivalente a ninguna seguridad. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de seguridad y estamos tomando medidas por extremo, la mayoría de las veces terminamos cancelándolas a todas porque nos molestan. O sea, tener una seguridad demasiada hace que uno diga: la verdad que esto que estoy haciendo es al pedo, y entonces lo desactivo. Y cuando lo desactivo por completo. ¿Sí? Les voy a contar una situación, estamos con tiempo, sí, más o menos, una situación un ejemplo, simplemente. Supónganse un capataz, una fábrica que tiene ciertas herramientas que son caras, y que entonces tenemos el capataz de la herramienta que tiene las herramientas cerradas con llave en un cuartito de herramientas, que solamente el capataz de las herramientas puede agarrar y acceder a las herramientas. Entonces, esa es la persona que tiene llaves. Un día el capataz se enfermó y la gente fue a trabajar y se dio cuenta que no podía trabajar sin el capataz que abre el cuartito de seguridad de las herramientas. Entonces, en definitiva, dijeron: no, si el capataz se enferma, tenemos que tener una medida de seguridad, vamos a tener una segunda persona que también tenga llave, y que entonces podamos llegar a, en el caso de que el capataz no tenga la llave, viene esta segunda persona y nos abre las herramientas, nosotros podemos trabajar. O sea, trabajar es necesario para poder que la empresa funcione.
Entonces, llegado un momento, se dieron cuenta que justo hubo un día en el cual se enfermaron los dos, el capataz y la segunda persona que tenía la llave. Entonces dijeron, no, la verdad que si vamos a andar pensando que vamos a tener 3, 4 personas, vamos a hacer una cosa, la llave la ponemos acá arriba de la puerta. Entonces la ponemos acá arriba de la puerta y listo. Entonces si alguien quiere abrir la puerta, no importa, vamos y la ponemos, sacamos arriba de la puerta y abrimos. Entonces básicamente, a partir de ahí, ¿para qué queréis la llave? Sí, entonces, toda esa medida de seguridad extrema provocó la decadencia a ninguna medida de seguridad. Y es lo que pasa generalmente cuando hay mucha seguridad. Entonces, yo termino avisando a cada rato con montones de mensajes que no me dejan hacer las cosas que yo normalmente haría con fluidez, termino desactivando todo eso y cayendo en desactivar cosas que a lo mejor tendría que haber dejado activas. Entonces, como les digo, este tipo de cuestiones, de decir el firewall o el antivirus o muchas cosas, muchos avisos que nos dan, hay que encontrar con cierto tiempo el ajuste correcto para poder encontrar el balance y decir, no, bueno, de esto no me avises, ya está, ya sé, está pasando, pero no me interesa saberlo. Hay muchas cosas que sí quiero saber cuando pasa algo excepcional, que es realmente que tengo que prestar atención, en ese caso sí necesito una advertencia, y cuando pasan esas advertencias, prestarles atención, que es la segunda parte. O sea, si me aparece la computadora, me está avisando, mirá, se está quemando todo, y yo, bueno, es un cartelito que siempre aparece y se termina quemando todo, entonces no es el problema de la seguridad, ya ahí la persona es el culpable de lo que está pasando. Entonces, generalmente, acostumbrarse a tener estos programitas funcionando y hacerlos funcionar bien lleva cierto tiempo de sintonía en el cual hay que agarrar y ajustar en detalle cuántos avisos queremos que nos diga y cada cuánto, y desactivando algunos que ya conocemos que no son importantes y dejarlos de lado para más adelante. Bueno, me gustaría seguir hablando. Vamos a ir dándole un cierre a esto por una cuestión de tiempos. Obviamente de todo esto vamos a seguir hablando más adelante. Les decía entonces, hay algo más que les quería decir y que se me quedó en el medio del camino. Bueno, no importa, se los diré la clase que viene. Medidas de protección, la conducta es lo más importante. Segundo, siempre mantenga el sistema operativo y el software actualizado. Si tengo que instalar un programa de protección, instalen primero un firewall. De los antivirus, eso les quería decir. Es muy importante cuando nosotros necesitamos instalar un antivirus que instalemos solamente un antivirus. Uno puede llegar a decir, quiero tener una medida de seguridad e instalo 14 antivirus, entonces estoy recontra protegido. Jamás. Nunca instalen más de un solo antivirus. Es solamente un único antivirus, tiene que tener su computadora. Sí puede tener un antivirus y un firewall, pero si voy a poner un antivirus solamente tiene que haber uno, porque si yo pongo más de un antivirus, los antivirus entre sí compiten para ver cuál ofrece la protección, y la computadora suele volverse una pequeña tortuga inválida a la hora de querer hacer las cosas, y generalmente esa competencia entre los distintos programas antivirus abre las puertas a que el malware tenga más tiempo de acción que los antivirus que están peleándose entre sí, y terminemos cayendo en que nuestra computadora deje de funcionar. O si no entra el malware, ya los antivirus se transforman en el malware en sí mismos. Entonces, un antivirus actuando de esa forma provoca que nuestra computadora prácticamente deje de ser utilizable, y entonces terminamos no pudiendo usar la computadora como deberíamos. Entonces siempre instalen solamente un antivirus. En general el antivirus, como siempre les dije, tiene que estar en correlación con el sistema operativo que vamos a utilizar, con exactamente la versión, la cantidad de bits que tiene el sistema operativo, etcétera, todo exactamente igual que se va a instalar, porque todos estos programas tienen que trabajar de manera muy integrada, de una manera muy íntima con lo que es el sistema operativo. O sea, no son programas que tienen la misma efectividad si trabajan como aplicaciones comunes sin tanta erroridad, a que se integran y pasan a formar parte de todo el conjunto del sistema operativo en sí mismo. Entonces hay que elegir el software correcto para el sistema operativo correcto e instalar uno solo de cada una de estas cosas a la hora de trabajar. Bueno, ahora sí, chicos, cerramos la clase de hoy. Nos vemos el miércoles que viene.